¿Qué hay de cierto sobre el experimento que se convirtió en monstruo? Múltiples circulan sobre el Área 51, la misteriosa zona con acceso restringido ubicada en medio del desierto estadounidense. Hey, ¿cómo están? Y bienvenidos a la tercera parte del Área 51, esta vez sobre el proyecto que se convirtió en un monstruo, el proyecto Abigail. El caso denominado el Proyecto Abigail es uno de los primeros experimentos que supuestamente se llevó a cabo en el Área 51. La supuesta teoría se centra en una joven universitaria de nombre Abigail Webster, hija de Albert Webster, uno de los empleados del Área 51, y quien estaba a cargo de varios experimentos en el país norteamericano. De acuerdo con la leyenda, todo ocurre a finales de la Segunda Guerra Mundial, precisamente después de que el Área 51 fuese designada como base militar y científica para el desarrollo de proyectos confidenciales. De ese modo, la teoría apunta a que Webster y su equipo necesitaban un voluntario de confianza para su nuevo experimento, por lo que el científico habría decidido utilizar a su propia hija. Gail, una joven universitaria, estaba interesada en ayudar a su padre tras la victoria de Estados Unidos frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, ya que se consideraba que tuvieron una gran ventaja militar y científica debido a los experimentos que realizaban en humanos. Si bien se desconoce el propósito del proyecto, se cree que la joven fue puesta a distintas dosis de radiación para intentar determinar cómo afectaba a los humanos y de este modo encontrar la fórmula para volverse resistente a ella. La joven empezó a recibir cualquier experimento que su cuerpo pudiera soportar, como distintas dosis de radiación. Fue así como tras 2 años de experimentar con Abigail, estando expuesta a la radiación de distintos modos, Webster notó que había perdido a su propia hija. Al parecer, su piel se había vuelto gruesa y arrugada. Asimismo, sus dientes crecieron más de lo normal y adoptó una forma monstruosa, hasta de unos 3 metros de altura. Pero a pesar de los consejos de sus colegas, el científico decidió que los experimentos en su hija Abigail deberían seguir sin importar lo que cueste, ya que la joven era dependiente de los medicamentos y su vida estaría en peligro sin ellos. Al ver que Abigail había cambiado tanto y que su mente se había perdido totalmente, el hombre decidió suicidarse, debido al gran daño que había causado a alguien de su propia sangre. Albert Webster dejó una nota donde pedía que no mataran a su hija, o que intentaran regresarla a la normalidad, pero el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuestos y lidiar con el animal salvaje en el que se había convertido Abigail, por lo que decidieron que el hambre sería la encargada de matar al monstruo que había creado en el Área 51. Tras esas órdenes, los cocineros dejaron de preparar los enormes platos que se tenían asignados para el proyecto Abigail, por lo que esperaban que la joven que prometía resolver muchas dudas terminara con su calvario y pasara mejor vida. Una noche se escucharon gruñidos salvajes, procedentes de la zona donde estaba la joven, y la alarma sonó. Los militares intentaron capturarla, pero ella era demasiado fuerte y consiguió escapar. Pero el final del proyecto Abigail no fue tan sencillo. Miembros de la famosa área en Nevada, Estados Unidos, aseguran haber escuchado aullidos y rasguños. Se dice que el monstruo escapó de su jaula en un intento de sobrevivir y buscar alimentos, no antes de dejar a 2 guardias muertos y muchas espeluznantes historias a su alrededor. Se dice que los militares encontraron la forma de encerrarla en un lugar en el Área 51, que está bajo sus escombros, encerrada, pero que aún se escuchan sus gruñidos y rasguños. Se dice que Abigail aún está viva después de 70 años y todavía puedes escuchar el gruñido de la joven por el desierto en el Área 51. ¿Qué hay de cierto en esta leyenda? Para el 2019, el consultor tecnológico estadounidense Edward Snowden buscó en las profundidades de las redes de inteligencia de Estados Unidos y dentro de los documentos que abordó estaban los del Área 51. Sin embargo, no encontró evidencia para afirmar que el gobierno estadounidense haya tenido contacto con extraterrestres o sobre la realización de experimentos ocultos en las instalaciones del Área 51. Del mismo modo, no mencionó nada sobre el proyecto Abigail. Yo tenía un acceso a las redes de la NSA, la CIA, los militares, todos estos grupos. No pude encontrar nada.
indicó en su podcast, según consigna CNN. Pero entonces, ¿cómo se originó la leyenda de Abigail? Se cree que esta historia pudo tener su origen en una prueba científica real llamada Biosfera 2, la cual fue realizada en 1991. Su propósito era determinar a qué situaciones extremas podrían sobrevivir los humanos. Un grupo de 8 investigadores voluntarios se encerró durante 2 años en una estructura de cristal y acero. En su interior se habían recreado varios ecosistemas del planeta Tierra. El objetivo principal era determinar si una biosfera artificial podía funcionar, incrementando reversas de energía y biomasa, preservando un alto nivel de biodiversidad y biomas, estabilizando su agua, suelo y atmósfera, según escribieron el director del proyecto John Pock Allen y uno de sus participantes, Mark Nelson, en un documento con el resultado de la investigación en 1997. En ese entonces, Abigail Allen fue una de las voluntarias del experimento. Sin embargo, 2 años después, se retiró en compañía de Mark Van Triot. La escasez de alimentos hizo que los denominados biosferanos perdieran peso. Igualmente, al mantener bajos niveles de oxígeno, existía el riesgo de que sufrieran daños cerebrales. Por ese motivo, el nombre de Abigail habría sido utilizado para la creación de esta leyenda, de la cual no existe pruebas concretas, pero sin duda genera mucho terror entre los cibernautas. O tal vez fue borrada y escrita de otra manera, así también como hicieron tal vez con la vida de Paul Lazar, borrando de universidades, de trabajos, haciendo como que su historia es una mentira. No existe ni donde él dice que estudió, ni donde dice que él trabajó. Eso se los dejo a ustedes. ¿Qué creen?